adelantaba que que hoy habrá importantes anuncios en torno al sector de la vivienda, compromisos de la iniciativa privada. Y para hablar de este tema, me da muchísimo gusto saludar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Me da mucho gusto estar contigo. Arturo, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es la relevancia de este anuncio que se hace a través de Sociedad Hipotecaria Federal, la Asociación de Bancos, el gobierno, los constructores? Mira, en primer lugar, el sector de la construcción en general y de la vivienda en particular tiene dos características que la hacen muy significativo para la economía. La primera de ellas es que es lo que en la academia se llama constituye un indicador líder, es decir, es un sector que se empieza a mover en el ciclo antes que el resto de la economía. Para decirlo de manera muy clara, cuando la economía empieza a crecer, este sector empieza a crecer antes de ella, y cuando la economía se empieza a acelerar, este sector empieza unos 2 trimestres antes. Así es que es un predictor de lo que va a pasar en la economía, es como una especie de termómetro de la dirección de la economía, y por eso es muy importante asegurarnos de que empieza a crecer, porque generalmente tiene esta función de arrastre. La segunda razón es porque es un sector muy grande. Alrededor del 20%, a este sector, el de la construcción, corresponde el 20% de toda la actividad industrial y el 6% de todo el PIB nacional. Es algo que hoy es equivalente más o menos a lo que hace todo el sector de la economía digital en nuestro país. En este sentido, ¿a qué se comprometió la iniciativa privada y cómo van a ir de la mano con el gobierno? Mira, yo diría que son tres cosas muy importantes. La primera es invertir alrededor del 15% más de lo que invirtieron el año pasado, una cifra muy significativa. El año pasado invirtieron 598,000 millones de pesos y ahora se están comprometiendo a invertir 685,000 millones de pesos. Es alrededor de 90,000 millones de pesos más, una cifra nada, pero nada despreciable. La segunda es, este es un sector que aunque ocurre, cuyas actividades nosotros podemos ver todos los días, tiene ciertas complejidades para poder empezar, es decir, hay regulación federal, hay permisos locales para poder construir, hay licencias estatales, el crédito está involucrado para los desarrolladores, pero también a través de las hipotecas para quienes van a adquirir una casa. Y generalmente lo que pasa es que cuando hay muchas manos en medio, y en particular con las licencias, se vuelve un terreno fértil para la corrupción. Entonces, yo diría de los elementos más significativos de este pacto es hacer estas nuevas inversiones, pero a través de esquemas mucho más transparentes y que mitiguen los riesgos de corrupción. De manera muy, muy destacada, el sector se compromete a incorporar un nuevo código de ética en su funcionamiento, donde van a coadyuvar al Estado de Derecho de la vivienda, asegurarse que se le combaten las prácticas de anticorrupción, faltas administrativas, lavado de dinero. Entonces nos parece que realmente si lo hacemos funcionar bien, va a ser un parteaguas en la forma en que se opera en la construcción en México en general y en la construcción de vivienda habitacional en particular. ¿Cómo esperar una reactivación así, con una economía que pues está estancada y que pues el COVID-19, este coronavirus, pues plantea señales preocupantes para el comportamiento de la economía global y por tanto de México? Sí, no, efectivamente, yo creo que nos está coincidiendo dos elementos muy desafortunados: la desaceleración global junto con una crisis epidémica global. Curiosamente ya nos pasó una cosa, una vez así fue en el 2009, recordarás, estaba la crisis de las finanzas y se dio la epidemia del N1H1. Si acaso hoy lo que podemos tener un poquito de suerte es que fue desfasada un año, o sea, la desaceleración global empezó el año pasado. Sí, la Pero otra fueron simultáneas. Fueron juntas, ¿no? Fue la tormenta perfecta. Lo que ahora tenemos además es la ventaja de haber vivido por este periodo tan traumático y tener experiencia, no solamente nosotros, sino el mundo. Y lo que se ha venido hablando en los foros internacionales, y ya vemos algunos resultados en las tomas de política pública, en particular nosotros, me tocó conversarlo junto con mis pares del G20 hace 2 semanas, y eso fue justo antes de que el episodio de Italia empezara, el brote en Italia, es la necesidad de que respondan las políticas monetarias y las políticas fiscales.
En los países desarrollados no hay mucho espacio para la política monetaria. Las tasas de interés en muchos de estos países están casi en cero. Pero nosotros tenemos un poquito de espacio en la política monetaria que no me corresponde a mí, le corresponde al Banco de México, y en la política fiscal. Lo que nosotros estamos haciendo en la política fiscal es adelantar todo el gasto que teníamos programado, en particular para gastos de inversión y adquisiciones, y el que íbamos a hacer en septiembre, en octubre, lo vamos a adelantar ahora para que empiece a tener un impacto en la economía desde ahora y que trate de compensar el efecto que sobre todo el coronavirus puede tener. Lo mismo estamos haciendo con los proyectos de coinversión con los estados, donde nosotros ponemos una parte y ellos ponen otra parte, y también, que esa es la tercera pata, con las concesiones. Hay mucha producción que se hace en el sector privado, pero que depende de alguna licencia, alguna concesión, etcétera, del sector público. Estamos adelantando estas tres partes. Ahora bien, desde el lado de la política fiscal, o sea, en 2009 se apretaron, se tomaron decisiones de aumentar incluso los impuestos. Hoy el presidente decía que eso no está sobre la mesa, quizás refiriéndose a otra cosa, pero sí hay un fortalecimiento en la recaudación, ¿no? Sí, mira... Porque normalmente, y perdón que te interrumpa, porque hay quien podría decir, no, pues a lo mejor que le aflojen para estimular a la economía. Mira, y eso es factible en los países desarrollados. Si uno piensa, por ejemplo, dónde están Francia o Dinamarca recaudan el 46% del PIB. Nosotros recaudamos el 13% del PIB. Si le aflojamos, lo que vamos a crear es un hueco fiscal impresionante, y entonces lo que no va es alcanzar para gastar. Lo que tenemos que asegurarnos es que estamos gastando rápidamente y eficientemente. Y yo creo que el 2019 nos ayudó a preparar el camino, porque había un número de proyectos muy importantes que nosotros tenemos ahora listos. Déjame llevarte a otro tema. El 9 de marzo se va, suponiendo que fuera total el paro de mujeres, estaríamos hablando, hoy BBVA decía que son poco más de 23,000 millones de pesos. Si le sumas el trabajo no remunerado, llegaría a más de los 30,000 millones de pesos. ¿Cómo se ve? Y considerando algo, recordaba que incluso antes de que fuera secretario era un tema que siempre te ha llamado la atención, ese de la integración de las mujeres, de la equidad. Escuchábamos las entrevistas que hicimos como subsecretario, la que hicimos en la Convención Bancaria, todas las que y las que hicimos como secretario. Es uno de tus temas recurrentes. Cómo la inclusión es una medida de justicia social y crecimiento. ¿Cómo ves tú, cómo ves desde tu perspectiva el 9 de marzo? Mira, primero yo creo que la protesta muy legítima de las mujeres frente a la violencia es el signo de que tenemos un problema ahí que tenemos que resolver, por un lado, que es claro, y por el otro lado que grandes sectores de la sociedad, y en particular las propias mujeres, lo consideran ya intolerable. Es decir, porque hay muchos problemas en el país y ha habido muchos problemas a lo largo de su historia, pero a veces los ciudadanos los toleramos o aprendemos a vivir con ellos o no les damos importancia. Que es un problema gravísimo, lo que me parece es que hay una actitud ahora de la sociedad en general y de las mujeres en particular de decir un basta hasta aquí, y este es el reflejo de ello. Me parece también que no es el único elemento de falta de equidad de género que hay en nuestro país. El que me corresponde más a mí, y es el que yo había venido señalando, es la falta de equidad en el mercado laboral en México, que es gigantesca. Y cuando digo gigantesca no es porque sea menor que en otros países, sino que es menor a los países donde uno esperaría que por el nivel de desarrollo de México estuviéramos mejor. Te doy un par de datos nada más. En la participación de las mujeres en el mercado laboral en México es menor que en Bolivia, menor que en Ecuador, menor en Colombia, todos los países que son menos desarrollados que nosotros, pero también menor que El Salvador, una economía que tiene un PIB per cápita varias veces menor a México. Entonces, me parece que también en eso nosotros deberíamos empezar a dar pasos agigantados, hablar del tema, que es el primer elemento para buscar una solución. Estar conscientes de que tenemos un problema para tomar las decisiones que sean necesarias para resolverlo. Esta determinación, considerando, no sé, el estudio del BBVA, que es de hoy, que habla de que el impacto podría ser hasta el 0.1 del Producto Interno Bruto, ¿vale la pena desde tu punto de vista?
Mira, primero yo creo que es muy aventurado señalar ahorita que cuál puede ser el impacto. Realmente es muy difícil saber, sobre todo en esto, en una manifestación de este carácter social y política, tener una perspectiva. Yo creo pero tal vez vamos a tener que empezarnos a convivir con ello, porque, y esperemos que no, es el tipo de efectos que se ven cuando la epidemia se desarrolla, ¿no? Justo lo que está pasando en Italia, lo que pasó en China, lo están empezando a cambiar esta semana, es que han llamado a que la gente salga a no trabajar, ahí no ligado a una protesta, sino ligado a una epidemia. Si me dices hacia enfrente desde el punto estrictamente económico del impacto que puede ser que la gente no vaya a trabajar, ¿qué me preocupa más? Pues me preocupa un poco más, mucho más la epidemia que la manifestación, que además yo creo es absolutamente legítima, del próximo lunes. Pues te agradezco muchísimo, querido Arturo. Siempre un placer platicar contigo. Te mando un abrazo, que te vaya verdaderamente bien. Igualmente, David, un abrazo y gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Mira, yo creo que lo dice bien, que lo dice bien el secretario de Hacienda cuando señala pues sí, hoy es más importante, lo dejó claro, hoy es más importante la epidemia que el impacto que pueda tener un paro, y hablando insisto, el punto de vista de la justicia social, insisto, desde el punto de vista de que hay que cambiar absoluta y radicalmente las cosas. Donde estamos parados es en una sociedad que necesita entender, que necesita saber que hoy se eligió mayoritariamente y de un modo orgánico que el tema que más nos preocupa, de los muchos temas que están mal, de las muchas cosas que tenemos que arreglar, es que tenemos que arreglar otros muchísimos, sí tenemos que arreglar otros muchísimos. Pero el primero es y resolvamos y hagámoslo bien.